En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Ha despertado indignación en el país el hecho de que Gustavo Petro hubiera exhibido como si fueran trofeos o como si fueran compañeros o personajes importantes del país a 9 criminales de bandas en el Valle de Aburrá este fin de semana, el sábado, en un evento en La Alpujarra, el centro administrativo de Medellín y de Antioquia. Y por supuesto que hay indignación porque no se trata de personas de bien, se trata de criminales que son exhibidos ante sus víctimas y por supuesto acompañado por algunos que resolvieron apoyar la presencia de esos criminales. Vimos los carteles de cómo apoyan a algunos de esos que están vinculados a procesos por comisión de graves delitos. Son las imágenes de lo que precisamente había en la tarima ese día, en esa conversación que Gustavo Petro decidió hacer con estos sujetos. Pero ¿qué fue lo que dijo Gustavo Petro en las últimas horas al respecto? Veamos lo que dijo anoche en el Consejo de Ministros. La gobernabilidad era una estrategia por medio de cual las bandas en las calles y sus jefes en las calles negociaban con los políticos votos. Los políticos le decían baje la tasa de homicidios y sigan. Y entonces Medellín se volvió una ciudad bajo la extorsión. En nuestra política de paz, ministro de Justicia, que hay que hacer reunión porque hace agua por varias razones. Una de ellas, porque no hemos podido extender el programa de negociación con las bandas. Hemos hecho Buenaventura, Quibdó, Medellín. Quiero abrir Barranquilla. Claro, atacan eso porque las bandas saben la verdad. ¿Quiénes hablaron con ellos? ¿Quiénes los negociaron? En Medellín yo no subí delincuentes a las tarimas, con delincuentes hablaron alcaldes y otros. Ojo con eso, la prensa lo borra y se olvida de un principio universal de la justicia. El que está preso no es un delincuente, es una persona en rehabilitación. Como aquí ven la justicia como venganza, entonces no ven la gente que está allá en las cárceles como gente en rehabilitación. Que desde las cárceles manejan violencia, cierto. Pero a esos, yo dije, hay que meterlos en las fragatas. Bueno, estas son las declaraciones que ha entregado entonces Gustavo Petro a los colombianos anoche. Y quiero saludar a nuestra invitada del día, la senadora y precandidata presidencial, Paola Holguín. Senadora Paola, bienvenida a la Hora de la Verdad. Gracias por atendernos. Doctor Demar, muchas gracias a usted, a todo el equipo de la Hora de la Verdad y a quienes nos ven y nos escuchan a esta hora. Senadora, usted es antioqueña, usted ha luchado, ha batallado, es experta en temas de seguridad y defensa. ¿Cómo se recibe estas declaraciones que acaba usted de escuchar con nosotros de Gustavo Petro, prácticamente defendiendo a los 9 criminales que subió a la tarima en Medellín? Esas declaraciones son dolorosas, pero no sorprende viniendo de quien viene. A eso nos tiene acostumbrados el presidente de Colombia, Gustavo Petro. No podemos olvidar que según su hermano ganó pactando en las cárceles con criminales. Y durante estos 3 años de gobierno su comportamiento siempre ha sido ese: atacar a los empresarios, atacar a los opositores, atacar a la prensa, atacar a los ciudadanos de bien y defender y consentir a todos los bandidos. Esa es la costumbre de Petro. Y a mí que no me venga a decir ahora que Douglas Tom, Carlos Pesebre, Vallejo, Juan 23 y toda esta gente ya no son bandidos porque están privados de la libertad. Yo le pregunto, ¿alguno de los desplazados, extorsionados, desaparecidos, asesinados dejó de estarlo porque ellos están en la cárcel? Quien comete delito es delincuente. Ellos son criminales que pertenecen a estructuras criminales. Así Petro pretenda lavarle la cara. Eso es una absoluta falta de respeto. Una falta de respeto con Antioquia, una falta de respeto con Colombia, con las víctimas. Además, el problema a mí me dolió
pero no me aterró que se parara en una tarima con bandidos. Lo mismo hizo Santos con la FARC, también bandidos, también entarimados y tratando de lavarles la cara. Lo que me impactó fueron las declaraciones de Petro, porque aquí la diferencia es que se fue al corazón de la administración distrital y departamental a retar a sus opositores políticos y subió a los criminales a azuzar contra sus detractores políticos y a que gritara fuera Fico y a atacar a la fiscalía y a querer amenazar. Entonces, aquí el comandante en jefe de la fuerza pública soy yo y los que quieran que ellos actúen diferentes son unos sediciosos. Y entonces el bandido de Vallejo dice que el proceso se estanca porque hay saboteo del alcalde, del Consejo de Medellín, que lo que tenemos miedo a la verdad. No, 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 aquí nadie le tiene miedo a la verdad. Y aquí el único que ha saboteado ese proceso es Petro, porque Petro sabe que tiene que presentar una ley de sometimiento ante el Congreso si quiere negociar con ellos, pero es que ese no es el interés de Petro. A Petro no le interesa llevar a feliz término las negociaciones. A él lo que le interesa es tener una herramienta de chantaje político para las elecciones y por eso en 3 años no ha radicado una ley de sometimiento, a pesar de que la Corte Constitucional se lo ordenó en la sentencia 525 del 2023 sobre la ley de paz total. Le quería preguntar, senadora, precisamente eso. Gustavo Petro dice con mucho orgullo que lleva diálogos psicosociales o psicojurídicos en Buenaventura, en Antioquia y en el Chocó, pero no vemos por ninguna parte el resultado de esos diálogos sociojurídicos, que es el nombre que le tiene a eso, diálogos sociojurídicos. ¿Para qué han servido y con qué marco legal Gustavo Petro puede adelantar diálogos con bandas criminales en el país? Lo primero que tiene que quedar claro y que tienen que tener claro los bandidos, a los que está usando políticamente Petro, es que no hay marco jurídico. No hay marco jurídico porque, vuelvo y repito, la Corte Constitucional en la sentencia 525 del 2023 sobre la ley de paz total dejó claro que cualquier tratamiento especial con estos bandidos, cualquier prerrogativa está reservado estrictamente al legislador, está sujeto a límites y condiciones de carácter constitucional y eso solo se puede hacer a partir de un marco que sea debatido en el Congreso y marco no hay y el presidente no ha hecho ningún esfuerzo para ese marco jurídico. Yo misma anuncié que el 20 de julio voy a radicar una ley de sometimiento. Yo misma lo anuncié, como lo hice en su momento en 2017. ¿Y por qué lo hago? Porque mi partido, que es un partido que ha liderado el combate a las estructuras mafiosas y terroristas, nunca se ha negado a procesos de negociación, pero con marco, con respeto a las víctimas, con mínimo de cárcel, sin reconocimiento político, sin curules regaladas, sin nada de eso, sin esos inventos de santos y de estos aliados de bandidos que ahora dicen que no, que son hermanas de la caridad porque están encarcelados, que respete. Y Petro, que deje de manipular a los propios bandidos, a los que usa políticamente y por eso uno ve, a ver, con qué marco jurídico está negociando. ¿Qué posibilidades hay de llegar a algún lado? No, 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 no. Ellos están en las cárceles para otra cosa y por eso allá se mantiene en la cárcel de Itagüí Isabel Zuleta y por eso se llevan gente de la Pelambre, del Matarife, que además se van a gloria de estar visitando la cárcel de Itagüí y sale permanentemente a amenazarnos y atacarnos diciendo que estuvo en la cárcel y que aquí hay miedo a la verdad. Aquí no hay miedo a nada. Aquí no hay miedo a nada. Aquí estamos decididos a enfrentar a los criminales. Aquí estamos decididos a no permitir que Petro continúe pasando por encima de la Constitución y la ley como lo ha hecho hasta ahora. Senadora, ¿por qué el ataque que ha propinado tantas veces
Gustavo Petro al alcalde de Medellín y al gobernador Andrés Julián Rendón? ¿Por qué utiliza un espacio de estos, pero además permite que estos señores criminales ataquen también a la institucionalidad? Le queda muy mal al presidente permitir que hagan estos ataques, pero peor, asusarlos, porque eso es lo que ha hecho el presidente Petro. Yo creo que aquí la clave es que la pequeñez de Petro, su incapacidad para gobernar, su corrupción, su mala administración, todo lo que lo rodea, lo lleva a no soportar a verdaderos líderes políticos. Es que gran parte de los 9 criminales que estaban en tarima con Petro fueron criminales capturados en la primera administración de Federico Gutiérrez. Y vuelvo y digo, estos criminales, muchos con órdenes de captura por parte de Estados Unidos como alias Tom, son cabecillas de distintas estructuras que están bajo esa gran sombrilla de la oficina y están vinculados a delitos como homicidio, desplazamiento forzoso, extorsión, desapariciones, narcotráfico. Es que de ese tipo de criminales estamos hablando. Y muchos de ellos están en la cárcel gracias a la administración de Federico. Y la rabia de Petro es que además Federico y Andrés Julián lo han dejado en evidencia frente a su incapacidad, porque cuando él no fue capaz de acabar el túnel del Toyo, cuando él no fue capaz de acabar una vía 4G que pasa por Antioquia y le sirve a toda Colombia, Federico y Andrés Julián le dijeron, entréguenos la obra que nosotros la acabamos, y efectivamente, la semana pasada acabaron el revestimiento del túnel. Porque cuando Petro engaña a los colombianos diciendo que no puede ayudar a los viejitos si no hay reforma pensional, Andrés Julián recorta gastos y le entrega un bono vitalicio a 3.000 ancianos en Colombia con ese dinero que ahorró. Entonces, mientras él derrocha en tarimas, buses y tamales, y quita la plata al ICETEX, y quita todos los subsidios, y quita el subsidio de Mi Casa Ya, los gobernantes en Antioquia, a partir de un manejo con austeridad de los recursos, le están demostrando que es lo que no tiene es voluntad, que es lo que es un pésimo gobernante con un gobierno sumamente corrupto, porque aquí ahorrando ya más de 3.000 adultos mayores van a tener bono vitalicio sin necesidad de ninguna reforma reforma pensional, porque aquí se está acabando una obra que le sirve a toda Colombia y que él por mezquindad política no fue capaz, porque aquí se unieron los empresarios y crearon un Fondo Futuro Colombia para que los jóvenes en Antioquia puedan seguir estudiando sin el ICETEX, que lo acabó Gustavo Petro. Esa es la rabia, porque aquí tenemos un alcalde y un gobernador que dejan en evidencia la corrupción, el despilfarro, la incapacidad, el discurso. Él lo único que tiene es un discurso populista, de odio, de ataque, pero ¿qué ha hecho Petro en el fondo por Colombia? Y con 3 años de gobierno, y aquí llevan 1 año y medio y ya han hecho de todo. Yo creo que esa es la rabia de Petro, que aquí hay 2 mandatarios opositores, que a él le choca tanto la oposición. Él no sabe que en democracia hay opositores y le aterra. Aquí hay 2 mandatarios opositores que en el marco constitucional y legal, con toda la firmeza, están haciendo lo que él es incapaz de hacer, gobernar. Senadora, y quiero preguntarle por estos últimos movimientos que hace el gobierno de Gustavo Petro, porque ya el embeleco de la consulta popular, que no la retiran porque sea buena o mala, o porque no la quieran, sino porque es ilegal e inconstitucional, y no le queda otro camino. ¿Por qué ahora este cuento de una asamblea constituyente a la Petro, que además está por fuera de las posibilidades que plantea la Constitución? Porque finalmente un gobierno que no hace nada tiene que mantener a la gente entretenida con banderas de campaña. Entonces, primero fue la consulta, como se la negamos en el Senado, las 3. Y él no podía sacarla por decretazo porque era inconstitucional e ilegal. Entonces ahora, con el pírrico jurista de Montealegre, se inventaron
el cuento de una constituyente que según él la van a convocar en una papeleta en las elecciones legislativas. Yo le pregunto a Montealegre, ese señor se ha leído la Constitución Política de Colombia. Ese señor ha leído el artículo 376 que dice que para poder convocar una constituyente tiene que tramitar una ley en el Congreso, que me muestre cuál fue la ley que tramitó y le aprobaron para poder convocar a los colombianos para ese fin el 26 de marzo, como lo afirmó ayer. Vergonzoso ese ministro de Justicia, vergonzoso, tipo que lo único que ha hecho es perseguir, que de leyes no conoce nada, que pareciera desconocer completamente la Constitución y la ley. Pero bueno, esos son los ministros de Petro, ministros a su medida, a la medida de su pequeñez y de la pequeñez de su gobierno. Senadora, preguntarle por último por la visión suya como especialista en temas de seguridad y defensa de lo que nos está pasando como país. Día a día se degrada más la situación de seguridad y defensa del país en manos de Gustavo Petro. Y lo sorprendente, exhibe criminales en tarima mientras no apoya soldados y policías en el campo colombiano donde necesitan el apoyo. Aquí hay un tema claro, doctor Demar, y es que lamentablemente Gustavo Petro en realidad pareciera que nunca se desmovilizó. Él sigue actuando como un criminal. Y desde que empezó su gobierno, su apuesta por la seguridad humana y por la paz total no ha sido nada distinto a cercenar, a acabar con nuestra fuerza pública, a limitar su capacidad de acción, a humillarlos, mientras permite que se fortalezcan todas las estructuras de la criminalidad, mientras permite que haya una expansión de sus rentas, porque la principal renta de las estructuras criminales en Colombia, las dos grandes fuentes son el narcotráfico y la minería ilegal, y Gustavo Petro poco o nada ha hecho contra estos dos temas. Por el contrario, hoy tenemos un país inundado de coca, un país que tiene una producción récord de toneladas anuales de cocaína. En el 2023 eran 2.600 toneladas métricas de cocaína que se podían producir al año. Yo me imagino que ahora estamos alrededor de 3.000 con más de 300.000 hectáreas de coca. Un gobierno que todo el tiempo está alabando a los bandidos y por el contrario, poco o nada dicen frente a nuestros soldados y policías cuando son asesinados, cuando son secuestrados, cuando son maltratados. Este es un gobierno, es más, da hasta vergüenza ver la actitud del presidente en los homenajes y los desfiles a la fuerza pública, contrario a la efusividad que exhibe al lado de Tom Douglas y los bandidos de la oficina. Pareciera que se siente mucho más cómodo rodeado de criminales que rodeado de soldados y policías. Eso es demasiado evidente. Yo lo que creo es que tenemos que unirnos y luchar para poder cambiar este gobierno. Colombia no resiste un año más de un gobierno de la línea de Gustavo Petro. Tenemos que recuperar la moral de los soldados y policías. Tenemos que recuperar las alianzas estratégicas con Israel, con Estados Unidos, países socios en el combate al narcotráfico y el terrorismo. Tenemos que hacer una urgente reforma a la justicia para superar estos gravísimos grados de impunidad y que al bandidaje le quede claro que la política nuestra sigue siendo la misma. Toda la fuerza legítima del Estado contra ellos, se abre una puerta con un marco de sometimiento a la justicia donde guerrilla, paramilitares y mafiosos, que son la misma cosa, tienen una oportunidad para someterse al Estado, y si no la aceptan, pues que esperen la fuerza legítima del Estado, que allá vamos a llegar por ellos como nos toca, como nos obliga la Constitución y la ley. En eso tenemos que ser claros, y Colombia tiene que hacer un alto en el camino, doctor Demar. Colombia tiene que parar ya la sinvergüenzada de dar reconocimiento político a algunas estructuras criminales, haciendo creer que en Colombia hay bandidos de primera y de segunda y víctimas de primera y de segunda, traquetos, asesinos, desplazadores, gente responsable de desaparición, todos exactamente iguales. Aducir razones políticas con discursito no hace que sean delincuentes políticos.
Entonces, aquí el tratamiento y la ley de sometimiento tiene que ser exactamente la misma para FARC, ELN, clan, oficina, para todos los bandidos. 2, se tiene que cerrar la puerta giratoria. Aquí no podemos seguir teniendo más bandidos como Iván Márquez, que se desmovilizan, reciben premio, vuelven a delinquir, se vuelven a desmovilizar de manera intermitente. Aquí tiene que haber un punto final y es una última oportunidad. Y quienes se sometan y vuelvan a delinquir jamás podrán volver a recibir un solo beneficio del Estado, porque eso va contra el derecho que tienen las víctimas a la no repetición. Y adicionalmente tienen que entregar todos los bienes. En Colombia no puede seguir pasando que somos víctimas reparando víctimas, que somos los colombianos con nuestros impuestos, los que reparamos a nuestros compatriotas, mientras los mafiosos, mientras todos estos criminales siguen gozando de sus bienes. Eso hay que pararlo. Y por eso también vamos a trabajar una propuesta que desde hace rato con el doctor Fernando venimos cantaleteando, que es la extinción de dominio express y la extinción de dominio por vía administrativa, donde además estos bienes se venden inmediatamente y el recurso va a una fiducia, porque también hay que decir que han ido convirtiendo la SAE en un foco de corrupción, donde un montón de políticos se empiezan a beneficiar con unos bienes que a veces se vuelve más oneroso administrarlos que lo que podría ganar el Estado por habérselo incautado a los criminales. Entonces, hay mucha tarea, doctor Demar, hay mucho por hacer. Tenemos que volver a hacer operaciones importantes, tiene que volver todo el poder de la fuerza pública contra los bandidos. Y a eso nos vamos a dedicar todos los colombianos. Yo espero que eso sea un proyecto de nación, porque sin seguridad no se puede garantizar ningún otro derecho. La seguridad no es un fin en sí mismo, la seguridad es un medio para que pueda crecer la economía, para poder superar la pobreza, para poder dar garantías de derechos a los colombianos. Senadora Paola Holguín, precandidata a la presidencia de la República, muchas gracias por atendernos y de verdad, felicitaciones. Qué buenas declaraciones nos ha entregado hoy. La felicitan todos los oyentes de la Hora de la Verdad. No, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Demar, y el llamado es a no flaquear, a seguir orando por Miguel Uribe, a seguir unidos, a entender que no nos va a ganar Petro ni ninguna bandola, que aquí estamos todos juntos para defender a Colombia y que el 7 de agosto de 2026 a las 3 de la tarde Petro se va. Y un refrán suyo, no se ha derrotado al que no se rinde. Al que no se rinde. Muchas gracias, un feliz día. Un abrazo, doctor Demar. Gracias, doctora Paola, muchas gracias. Avanzamos, esta es la Hora de la Verdad, no se muevan, ya regresamos para analizar a fondo lo que ocurrió en el departamento del Cauca, en el norte del Cauca, donde supuestos campesinos instrumentalizados por la guerrilla de las FARC secuestró a 57 hombres del Ejército Nacional. Ya lo hablaremos con un experto en temas de seguridad y defensa, aquí en la Hora de la Verdad. ¿Quieres fortalecer tus habilidades y crecer laboralmente? En Corsubsidio te ofrecemos más de 30 cursos de formación sin costo en TIC, idiomas, Excel, finanzas personales y más, con el acompañamiento de aliados expertos en educación. Inscríbete y haz hasta 3 cursos al año. Corsubsidio, juntos lo hacemos posible. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio.